En primer lugar, dar las gracias al Teatro del Barrio por habernos dejado este espacio para hacer este acto. Voy a empezar yo, que soy Alejandra, del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Voy a hacer una pequeña introducción de qué es el movimiento, por qué luchamos y una pequeña panorámica de la represión actual en el Estado español. Luego hablará Jorge, compañero de Distrito 14, que, bueno, como todos sabéis, está pendiente de entrar en prisión por parar un desahucio. Y por último terminará Karim, que es el abogado de Jorge. Así que, bueno, gracias por venir. Bueno, el movimiento antirrepresivo de Madrid surge, bueno, se viene gestando desde hace ya aproximadamente pues casi un año. Nos empezamos a reunir varios colectivos de diferentes ramas, jóvenes de asambleas, colectivos feministas, antifascistas, sindicalistas, porque entendimos que era muy grave lo que estaba pasando. En concreto, el detonante fue la encarcelación, bueno, el intento de encarcelación de Valtònyc y todas las condenas y sentencias que había contra Pablo Hasél. Creímos que era muy grave este ataque a la libertad de expresión y vimos la necesidad de organizarnos, de organizar la solidaridad y de empezar a mover esto. En el transcurso de las asambleas nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, el problema no era Pablo Hasél, no era Valtònyc, el problema era un problema de Estado, de la represión totalmente institucionalizada. Nos dimos cuenta de que el problema Pablo Hasél y Valtònyc, lo que se dice mucho, ¿no? Van a entrar a la cárcel por cantar, entran por lo que cantan, entran por lo que dicen, entran porque denuncian las injusticias de un Estado que ejerce la represión de manera desaforada. Ellos entran, bueno, son condenados, procesados, porque en este Estado no hay libertades, no hay derechos de ningún tipo. Y esto se ve con todos los represaliados. Todos los represaliados lo son precisamente por intentar ejercer derechos que no tienen. Tenemos el caso del compañero Boro, que está también el día 3 de octubre, tiene juicio por intentar ejercer el derecho a la libertad de información que no tenemos. Está el caso dentro de la libertad de expresión del compañero Willy, que hace poco recibimos la noticia de que el juez decidió que sí que había indicios de delito por cagarse en Dios. No hay libertad de expresión. Está el caso de los compañeros de Amazon, que por pedir un trabajo digno han sido apaleados y procesados también. Y está el caso del compañero Jorge, ¿no? que bueno, que él lo contará mejor. Entonces, nosotros creemos que el problema de la represión es básicamente eso. Aquí no hay derechos, no puedes ejercer ningún tipo de derecho. Y en cuanto levantes la cabeza para intentar pedir una vivienda digna, un trabajo digno, un mínimo de derechos que se supone que tendría que tener un Estado supuestamente democrático, ¿no? Como nos quieren vender que vivimos, te machacan, te encarcelan, te juzgan. Entonces, por eso nosotros vimos la necesidad de organizarnos, juntarnos y luchar de manera conjunta contra la represión, ya sea sindicalistas, antifascistas, comunistas, independentistas, cualquiera que sea, porque la represión la ejerce el Estado de manera unitaria y la solidaridad también tiene que ejercerse de manera unitaria. El Estado tiene todo un entramado político, judicial, montado, policial, para asegurarte que cuando te van a quitar los derechos, que cada vez son más por la crisis crónica que padece el sistema capitalista, cuando te levantes te vamos a machacar. En el caso concreto, por centrarme un poco, de hablar de lo que aquí toca ahora mismo, el compañero Jorge, lo hemos visto. Jorge va a entrar en prisión porque decidió organizarse y salir a la calle para frenar los desahucios. Desahucios que vienen causados precisamente porque no hay trabajo, porque no hay derecho a la vivienda y porque no hay ningún tipo de derecho. Luego, el policía, pues como siempre, ¿no? Nos machacan, nos apalean, impiden que ejerzamos nuestros derechos y denuncian. Ellos encima nos denuncian a nosotros. Y llega el juicio y no nos sorprendió porque el sistema es así, porque lo tienen todo muy, muy bien atado, que la jueza que le va a juzgar es Elena González Bayón. No os sonará. Elena González Bayón es hermana de Inmaculada González Bayón, que es asesora de la consultora financiera KPMG, una de las peores como todas.
y hermana también de Manuel González Bayón, apoderado del Barclays Center. Esto es un pequeño ejemplo de la supuesta separación de poderes que hay en este Estado supuestamente democrático, ¿no? El Estado tiene todo el entramado montado, los jueces que hay son los jueces que ellos quieren y que saben que van a defender los intereses de la oligarquía financiera que gobierna en España. Después, en la ejecutoria, que es en la fase en la que estamos ahora, nos damos cuenta de que la jueza encargada de la ejecución de la pena es María Cristina Díaz Márquez. Más de lo mismo. María Cristina Díaz Márquez recibe la Cruz de Mérito de la Policía Local en 2013. También, separación de poderes, ¿no? Lo podemos ver. Fue nombrada directora general de Política de Interior y se encargó de seguir y supervisar y montar los dispositivos de las huelgas generales de 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012. Pertenece al mismo aparato del sistema policial y político que pone a los jueces que obviamente saben que van a defender sus intereses. Esta es la separación de poderes y la democracia que tenemos. Pero nosotros nos organizamos a raíz de, como he dicho, las condenas a Pablo Hasél y a Valtonyc, pero somos conscientes de que la represión no viene de ahora. No viene de 2012, no viene desde hace unos años, no viene de la crisis. La represión se ha estado ejerciendo en este Estado de manera sistemática siempre. Y presos políticos en las cárceles españolas ha habido desde 1939 y eso no ha cambiado nada. Y por eso nosotros estamos luchando por los encausados de ahora y estamos luchando por la gente que lleva años y años en prisión por defender su ideología, por defender los ideales y por luchar por todos nosotros. Y no nos olvidamos de ellos, que son presos que están condenados a 30 y 40 años de prisión por ejercer sus ideales. Porque en este Estado no hay libertad de organización, no hay libertad ideológica y no hay libertad de ningún tipo, como ya se ha dicho. Presos que muchos de ellos están en condiciones infrahumanas, que están condenados a morir en la cárcel porque tienen graves enfermedades que no se les están tratando. Y bueno, así nace el MAR, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, así nos desarrollamos en un periodo muy corto de tiempo y sabemos que al Estado esto no le gusta, obviamente. Y como no le gusta, no ha perdido tiempo en atacarnos. Y tenemos a un compañero encausado por una pancarta que se colgó en la que se denunciaban las torturas que ejercía él por omisión el ministro de Interior. Y eso no lo decimos nosotros, no decimos que Marlaska miraba hacia otro lado cuando llegaba la gente amoratada y casi muerta a las dependencias judiciales. Esto hay organismos internacionales, que todos lo podéis comprobar en cualquier parte, que lo han dicho. España no investiga ni juzga la tortura y Marlaska ha sido uno de los grandes ejecutores de eso, de encargarse de que se mire hacia otro lado. Por último, de las cosas concretas por las que nosotros luchamos, para acabar y no ser muy pesada, queremos resaltar que nosotros tenemos unos puntos básicos a nivel represivo que pedimos, a nivel antirrepresivo, que pedimos para que este Estado empiece a ser mínimamente democrático y que haya una mínima libertad. El primero de ellos es la amnistía total y el retorno de todos los exiliados políticos. Los presos políticos han sido siempre la punta de lanza del movimiento obrero y popular. Ellos han sido los que más han luchado por todos nuestros derechos y libertades que cada día nos quitan. Y por eso es uno de nuestros primeros puntos y nuestras grandes consignas: amnistía total y retorno de los exiliados. En segundo lugar, pedimos el sobreseimiento y anulación de todos los procesos judiciales abiertos por causas políticas y sociales y la devolución de todas las sanciones administrativas, porque es otra manera de sanción y de meter miedo que usa el Estado, el fundir a los jóvenes a multas, aparte de las penas de prisión, ¿no? Pedimos también, en tercer lugar, la disolución de la Audiencia Nacional, heredero directo del Tribunal de Orden Público del franquismo. No se molestaron ni en cambiar el edificio, ni los muebles, ni los jueces, ni nada. Pedimos también el cierre de los CIES, porque entendemos que es otra herramienta de opresión y violencia que usa el sistema.
En cuarto lugar, pedimos la derogación de todas las leyes represivas, como la ley Mordaza, la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal. La derogación total. No pedimos un cambio, no pedimos que se quiten ciertos puntos básicos o los puntos más perversos que habla por ahí el gobierno. La derogación de esas leyes que se usan básicamente para perseguir a toda persona que esté organizada, que esté politizada y que luche por sus derechos. En quinto lugar, pedimos el derecho a autodeterminación de las nacionalidades, que ha sido una fuente siempre de represión. Las nacionalidades no tienen derecho a elegir si quieren formar parte de un Estado o no, no tienen ningún tipo de reconocimiento y les van a machacar, hagan lo que hagan. Lo vimos hace poco, dentro de poco va a ser el aniversario del 1 de octubre, en el que vimos cómo la gente era apaleada solamente por votar. No estamos hablando de que hubiera hecho otras cosas, que también condenamos la represión contra eso, ¿no? En sexto lugar, la erradicación de la tortura. En sexto lugar, pedimos la erradicación de la tortura y el maltrato a los detenidos y castigo ejemplar para los torturadores, tanto por acción como por omisión, como puede ser el ministro de Interior actual, Grande Marlaska. Y por último, pedimos verdadera memoria histórica, y la verdadera memoria histórica sin fecha, no como piden algunos, que la memoria histórica va solamente hasta el 78 para atrás, porque parece que era el único periodo de tiempo en la historia del Estado español en el que se asesinaba a... Bueno, como decía, verdadera memoria histórica sin fecha. En la actualidad se han seguido asesinando antifascistas, a personas organizadas, a chavales que eran antifascistas. Bueno, verdadera memoria histórica para los asesinados durante el franquismo, en la transición y posteriormente, que ha habido unos cuantos. Y nada más que decir, llamaros a la organización. Esto solo lo podemos frenar unidos, creando un frente antirrepresivo único, peleando todos contra este Estado que nos oprime a todos por igual. Gracias. Bueno, en primer lugar, volver a reiterar los agradecimientos que ha dado Alejandra, a la gente que habéis venido, al Teatro del Barrio por cedernos el espacio. Yo voy a contar un poco lo que pasó ese día, aunque mucha gente ya lo sepa, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Esa mañana había un desahucio en Vallecas, en el barrio de Congosto. Era un desahucio de una mujer que tenía 2 niños pequeños, entre ellos un bebé de pocos días. Ayer nos juntamos unas 30-35 personas. No había policía en un primer momento, llegó una primera patrulla de Policía Nacional que quiso acceder al portal sin comisión judicial ni nada. Se le dijo que bajaría la afectada en todo caso a hablar con ellos, y al ver cuestionada su autoridad, pues identificaron a 3 personas: a Jorge Aranda de Carabanchel, a Dani de Moratalaz y a mí. A Jorge y a Dani les llegó una multa de 600 euros por ley Mordaza. Y a mí, este dato es interesante para luego ver cómo se desarrolla el tema de la denuncia del policía. Cuando sucede esto, solicitan refuerzos y van llegando más patrullas de Policía Nacional y lecheras de los Bronces, de la Policía Nacional también. Cuando se juntan, nos dicen que si no nos quitamos del portal, pues procederán al desalojo, y efectivamente así hacen, ¿no? De manera violenta nos quitan del portal, hieren a varias personas, entre ellas una mujer embarazada que tiene que ser trasladada al hospital, y a día de hoy hay varios policías que aún tienen un juicio pendiente por su actuación ese día. Una vez efectuado el desahucio, cada uno se va por donde ha venido, y al día siguiente me llama la policía de comisaría para que acuda a declarar, con la amenaza de que si no me presento irían a casa o al trabajo a buscarme. Hablo con Karim, me recomienda que vaya y fuimos. Luego, al año así, creo que fue, nos llega la citación, la petición de fiscalía,
en la que se pide 1 año de prisión, 2.000 y pico euros de indemnización y una pena multa. Y el juicio llegaría este año, en febrero. Bueno, eso lo contará luego él. Salimos contentos. Bueno, total, que la sentencia salió en marzo, nos condenan a 7 meses a 1.200 euros de indemnización y a una pena multa de 3 euros diarios durante 30 días. Bueno, la recurrimos, nos lo rechazan, volvemos a recurrir al Supremo y la semana pasada nos lo inadmitieron. Más o menos este es el resumen. Luego Karim contará un poco el proceso judicial, cómo se desarrolló. Respecto a la decisión en sí, bueno, ya lo he explicado varias veces, ¿no? Pero los motivos por los que la tomo es, en primer lugar, porque la decisión de no pagarle al policía la indemnización, en primer lugar porque no hice lo que el policía le dijo, yo no agredí a ningún policía. En segundo lugar, porque no voy a darle ni un solo euro a una persona, a un policía que se dedica a desahuciar familias. Y en tercer lugar, pues por un lado, para poner de relieve que sigue habiendo desahucios y que la PA es la única organización que a día de hoy garantiza el derecho a la vivienda digna. Mañana hay un desahucio en Lavapiés, por cierto, que se acaba a las 7:15. Y bueno, se acampa esta noche. Y por otro, que la policía sigue creando montajes policiales como el de Alfon, como el de Nahuel, como el de los chavales de Alsasu, como el de Tamara y Adri, de los CDR de Cataluña, y así podremos estar toda la mañana. La decisión no está tomada a la ligera ni es fruto de un calentón. Es una reflexión, es una decisión meditada, reflexionada, y en la que he tenido en cuenta la opinión de mi familia, de mi gente más cercana y de otra mucha gente que me ha querido amablemente expresar su opinión. Creo que la disyuntiva protagonista no debería ser la de si no pago voy a la cárcel, sino que la principal debería ser que yo no iría a la cárcel si no hubiese desahucios y si la policía no se dedicase a mentir y a crear montajes policiales. Esta decisión efectivamente me trastoca bastante la vida, ¿no? Porque tenía unas oposiciones que me estaba preparando, que de momento no puedo optar a ellas, me voy a quedar sin trabajo, voy a perder la casa seguramente en la que estoy viviendo, afecta esto a mi familia, a la gente con la que me relaciono día a día. Por no hablar de la incertidumbre de todo este proceso que lleva ya más de 2 años y medio, por todavía lo que queda hasta que se sepa el día del ingreso en prisión, los 7 meses que serán de privación de libertad, con las consecuencias que lleva a suponer también durante y después de cumplirlos. Y nada, pues simplemente por último decir que estoy orgulloso de ser un militante de izquierdas de barrio, de pertenecer al Distrito 14, de llevar más de 5 años acudiendo a estos desahucios y echando una mano, y que por supuesto lo seguiré haciendo una vez salga de prisión, que admiro y respeto el trabajo que llevan haciendo las PAS y asambleas de vivienda desde hace un montón de años, que creo que el único camino para frenar la represión y conquistar los derechos que como clase obrera nos pertenecen es a través de la organización, ya sea militando, bajando a la asamblea de tu barrio o afiliándote a un sindicato. Que el día 6 de octubre la PA convoca una manifestival en Madrid a las 6 de la tarde, y que el movimiento antirrepresivo convoca también una gran manifestación contra la represión el 20 de octubre en Madrid. Y por supuesto agradecer todos los apoyos que nos están llegando, ya no solo desde Madrid, sino desde los países catalanes, a todas las PAs del Estado. También a mi familia, a mis amigas y amigos, a mis compañeras y compañeros, por la paciencia, la comprensión y el apoyo, y creo que de esta saldremos más fuertes. Gracias por venir. Bueno, ahora voy a hablar yo un poco de la parte jurídica, de cómo ha sido el procedimiento, las irregularidades que ha habido. Voy a intentar ser breve y lo menos denso posible a nivel jurídico para que no se haga muy pesado. Pues yo lo que quería decir es eso, que en este procedimiento se ha vuelto a constatar una vez más que únicamente con la palabra de un policía, sin más pruebas, alguien puede ser condenado y acabar en prisión. En este caso, solo hay la declaración del policía, no hay más pruebas. Ni siquiera el resto de compañeros que había de la gente, el resto de agentes de policía, vieron nada. De los, según ellos, casi 30 policías que había en la intervención, nadie vio a Jorge agredir a ningún policía. Nadie más vio nada. Solo está, insisto, la declaración de ese agente. Una declaración cuya versión
además, es del todo inverosímil, puesto que lo que él dice es que Jorge le agredió, vamos, cualquiera que haya visto, participado, haya estado cerca de una intervención policial, se puede imaginar cuál sería el resultado de que un manifestante o una persona que está protestando agrediese a un policía. Se pararía todo, le detendrían en el momento, como mínimo. Sin embargo, este agente lo que dice es que él siguió tranquilamente con Jorge le agredió, él siguió tranquilamente con la intervención y únicamente le indicó a un compañero suyo: oye, identifica a ese chico que me ha agredido. Insisto, es algo del todo inverosímil. Y encima mandan a una persona solo a identificarle. Supuestamente una persona que ha agredido a un policía, que se entiende que es violento, envían solo a una persona a identificarle, con el riesgo que supondría, en principio, para ese otro agente. También es del todo inverosímil que ningún otro agente lo haya visto. Y, por supuesto, ya que una persona agreda a un policía y se quede ahí delante esperando a que le detengan o qué sé yo. Aparte, otra de las irregularidades o de las peculiaridades de este caso es el caso del tema del informe pericial. En un caso en el que se denuncian unas lesiones, es una pieza fundamental del procedimiento y básica para que haya una condena, que haya un informe pericial. Ese informe pericial lo que debería hacer es establecer el nexo, la conexión entre los hechos que se denuncian y las lesiones que existen, para, digamos, que esa persona tiene que acreditar que efectivamente esas lesiones han podido ser producidas por los hechos que se relatan. Nosotros en todo momento hemos dicho que ese informe pericial no estábamos de acuerdo, se pidió que la perito testificase en el juicio. En su testifical ella dice directamente que ella lo único que hace es traspasar lo que está en el informe médico de la primera, cuando él va al hospital, que ella directamente lo traspasa todo a su informe pericial, que no hace ningún análisis sobre si esas lesiones son posibles con lo que él alega, porque él lo que alega es que le pisan la mano, y con ese pisote en la mano, él dice que efectivamente una lesión en la mano, que todos podemos entender, pero también en el tobillo, en la rodilla y en el hombro. Y con todas esas peculiaridades, la perito no hace un análisis sobre la viabilidad de esas lesiones con esos hechos que alega. Además, la perito, para establecer la indemnización, diferencia entre días impeditivos y días no impeditivos, que son días, digamos, que las lesiones, aquellos días que te impiden hacer tus funciones básicas, o días que no son impeditivos, que simplemente tratan en curarse. Para ello, ella dice que ha utilizado un parte de baja médica. Sin embargo, ese parte de baja médica no está en la causa, no existe en la causa. Esto es un hecho que hemos alegado constantemente para pedir la nulidad de este informe pericial, y es que se basa en documentos que no están en la causa. Lo hemos alegado en la primera instancia y la segunda, en todas, y no se nos ha hecho ningún caso. Por eso es la pieza básica, insisto, para un procedimiento de este tipo está completamente llena de irregularidades y en ningún caso se nos ha hecho caso. Y no contentos con que solamente la única prueba que exista sea la declaración de la gente y con eso haya sido posible la condena, es que las pruebas que hemos aportado nosotros, de contrario, por ejemplo, hay 2 testigos que dicen que estuvieron en todo momento con Jorge y que Jorge no ha agredido nada, se ignoran por completo, no se valoran directamente en ninguna de las sentencias. Y además se nos inadmiten de forma inadecuada hasta 3 vídeos de los hechos de ese día, de la intervención policial de ese día, que pone de manifiesto las contradicciones de la declaración de los agentes, del agente con la realidad. Nosotros esto lo alegamos en la primera instancia, salimos relativamente contentos, moderadamente contentos, pues porque solo había una declaración de un agente, el informe pericial no se debería haber tenido en ningún caso en cuenta. Sin embargo, nos condenaron. Es verdad que nos condenaron a las penas mínimas, tuvieron por lo menos esa pequeña decencia, pero hubo condena. Se apeló la sentencia a la audiencia provincial. La audiencia provincial casi no entró en el fondo de la valoración de la prueba. Ella lo que dice es que ella no puede entrar a valorar las pruebas testificales y la palabra del policía, puesto que es el juez de primera instancia el que condenó, el que ha tenido objeto directo de esas declaraciones, y que mejor que ella no lo puede valorar nadie.
Vale, puede ser. Lo que pasa es que nosotros en la apelación también pedimos que se realizasen las pruebas que se nos inadmitieron inválidamente, pedimos que el perito volviese a declarar, porque consideramos importante que el juez de segunda instancia viese esa declaración y viese sus contradicciones. También pedimos otra testifical que se nos había inadmitido, para que efectivamente eso no fuese así, pero nos inadmiten eso y luego se justifican en que no han podido tener acceso a las pruebas para hacer una valoración adecuada. Igualmente también no entran prácticamente en los alegatos del informe pericial. Dicen que pese a estar claro y a justificar que hay documentos que no están en la causa, en los que se ha tenido en cuenta para establecer la condena, no directamente lo ignora, no nos hace caso, no nos contesta a ello. También dice que hay documentos suficientes, dice que aunque el informe pericial no fuese muy bueno, que hay otros informes de otros médicos, que son los que le atendieron, pero si bien es cierto que esos médicos, para que digamos los datos que ellos establecen en sus partes médicos tengan validez en un juicio, tienen que haber declarado, haber tenido la debida contradicción para yo poder preguntarles y que en el juicio se declare esto. Entonces inadmitieron la apelación, no confirmaron la sentencia. Frente a eso intentamos acceder al Supremo con una casación. Es verdad que la casación para este tipo de casos las causas están tasadas, únicamente es por infracciones de carácter sustantivo. Bueno, digamos que tiene que ser de lo que es no se entra en la casación a valorar los hechos probados, o sea, se tienen los hechos probados ya como firmes, y tampoco se entra a valorar en este tipo de delito las infracciones procedimentales, que es el núcleo del problema que ha habido en esta causa. Entonces la casación ha sido inadmitida. En este momento nos encontramos ya en el procedimiento de ejecución. Obviamente citaron a Jorge el otro día para que indicase qué iba a hacer con la pena y con la responsabilidad civil que le piden 1.200 y algo euros finalmente. Y Jorge, como bien ha dicho, ya ha tomado la decisión de que eso no lo va a pagar. Entonces nosotros aún así hemos pedido la suspensión, pero para pedir la suspensión hay 3 requisitos, según el artículo 80 del Código Penal, que son que sea tu primer delito, no tener antecedentes penales por condena firme, que la condena sea de menos de 2 años, cosas que cumplimos, pero también se exige un tercer requisito, que es satisfacer la responsabilidad civil. Puesto que en este caso Jorge ha tomado la decisión de no pagar la responsabilidad civil, se hace bastante complicado que nos concedan esta suspensión. Pues hay alguna posibilidad, pero mínima, de que esto suceda, así que es bastante probable que la entrada en prisión de Jorge en los próximos meses se haga efectiva. Y pues con esto he acabado, no sé si tendréis alguna pregunta. No, ya te lo sabes todo. Bueno, pues gracias. Vale, bueno, como no hay preguntas, antes de acabar voy a hacer un poco de publicidad. Remarcar que el 20 de octubre a las 6 de la tarde en Atocha va a empezar la manifestación que tiene el lema por los derechos y libertades democráticos, amnistía total, porque como he dicho a lo largo de la exposición, creemos que el problema que hay es un problema de falta de derechos y libertades, y por eso exigimos la amnistía de todos los presos que están actualmente y la absolución de todos los encausados que no hayan sido condenados. También el 28, o sea, este viernes a las 7, en Tirso de Molina hay una concentración por Boro, que tiene el juicio el día 3 a las 10 de la mañana en Julián Camarillo, que también hay convocada concentración. Y luego el 13 de octubre vamos a hacer un concierto solidario por Pablo Hasél en la Sala Yasta, que lo recaudado irá destinado a Pablo Hasél y a nosotros, al Movimiento Antirrepresivo de Madrid, y ya hay un encausado, como he dicho antes. Pues eso es todo y espero veros allí. Gracias. Jorge, solución.
Gracias.